Arranca pues. Yashi waya yotira y motso suru wayuna aquí para el mundo. Pura guacha en para Colombia sokai. Buenas tardes para todos. Un gran saludo para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan en este momento. Estamos transmitiendo desde Guayunequi para el mundo para hablar de este momento importante que está sucediendo en el territorio colombiano. Sí, estamos haciendo una prueba para ver si nos están escuchando en este momento. En el Facebook dicen que sí nos están escuchando. Pero al parecer no se escucha Carmen. A Carmen la estábamos escuchando hace un momento y en este momento no. Acá los panelistas, digamos. Isabel habla. Luis. Acá los panelistas. Hola, dos. Listo. En este momento nos acompañan Isabel Barros de Brasil. Angélica Montes nos acompaña de Cartagena, Colombia, pero en este momento se encuentra en París. El compañero Orlando está en Bogotá y el compañero Luis Calambás se encuentra en Popayán en este momento. Carmen, que está muda hoy, nos acompaña desde Berna, Suiza, y quien les habla, Ignacio Pinayú, desde Bogotá. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que ha pasado durante estas 19 jornadas de paro nacional en todo el país. Y este paro ha tenido una característica y es que ha sido una movilización nacional. Una movilización nacional en territorios y en pequeños municipios que antes, y lo decimos con conocimiento de causa, nunca habían manifestado su apoyo saliendo a las calles
independiente de la cantidad de gente que haya salido. Desde Uribe hasta el Amazonas han salido personas a la calle a solidarizarse con el paro, a solidarizarse con las demandas que le están haciendo el gobierno nacional en este momento, a rechazar las medidas represivas del Estado colombiano y la falta de diálogo sincero, porque hay que decirlo también, se han anunciado diálogos que no han sido sinceros en su implementación o en su cumplimiento. Queremos saber, antes de comenzar a desarrollar el tema que nos interesa, ¿cómo ven ustedes el paro desde el lugar donde se encuentran? Bueno, desde Francia la movilización de la diáspora ha sido muy grande, pero no solo en Francia, lo mismo ha sido en Italia, España, Holanda, Alemania, Inglaterra. Y como diáspora colombiana en el extranjero, yo suelo decir que no solo somos una población migrante, sino que somos una ciudadanía movilizada, una ciudadanía comprometida, y casi pudiera decir, como muchos lo han dicho en otros espacios, la diáspora colombiana representa la séptima región de Colombia. Recordemos quienes nos escuchan que estamos entre 8 y 10 millones de colombianos en el extranjero, preocupados, pero sobre todo ocupados y movilizados, con una denuncia amplia de lo que está ocurriendo, teniendo todos los mecanismos para tocar las puertas de las entidades representativas diplomáticas de la Unión Europea, en el caso de acá de Francia, y movilizados constantemente, movilizados y acompañándolos de la mejor manera que podemos hacer, y es a través de la visibilización de la violencia sistemática, de la violación de los derechos humanos y de el no respeto a la protesta como un derecho fundamental de cualquier democracia. Isabel. Sí, yo creo que continúo. Yo en verdad estoy en Berna también, en Suiza, pero vengo de Brasil. Y en Suiza, como Angélica lo ha dicho, la diáspora está muy, muy movida, principalmente porque Carmen está aquí, ¿no? En Carmen, de muchos otros y otras compañeras que se está movilizando un montón, que se fueron los headquarters de las Naciones Unidas en Ginebra, que también hicieron sensibilización en las universidades junto a los estudiantes. Es importante también resaltar que hay una solidaridad muy grande entre los pueblos perseguidos del mundo en este momento. Entonces se encontraron una solidaridad grande con las cuestiones palestinas y colombianas, kurdas, la gente de los pueblos perseguidos que se encuentran en Europa ahora, movilícense también por la causa en Colombia. Todo está mirando con mucha atención y también intentando movilizar, así, intentando utilizar las herramientas que tenemos nosotros, que es el lobbying junto con las organizaciones internacionales, junto con las embajadas, y así, ¿no? Y así está haciendo. Entonces, es un placer enorme, una alegría enorme estar participando mismo que de lejos a este encuentro hoy. Bueno, ¿quién? Bueno, y el compañero Luis, ¿qué nos dice? ¿Cómo está la situación por allá? Sí, yo quisiera hablar sobre el tema del paro en dos perspectivas. La primera es que, digamos, el movimiento indígena desde hace muchos años atrás ha estado en una movilización permanente, que pues, prácticamente hemos sido excluidos de muchos temas del Estado. Eso uno, y pues creo que nosotros, en medio de tantas dificultades que ha tenido este paro, los resultados, los muertos, los heridos, la violación de derechos humanos, lamentamos
colombiano se ha levantado, han levantado la voz, han levantado las manos conjuntamente. Hace años atrás, siempre que el movimiento indígena en Colombia hacía sus movilizaciones, hacían sus taponamientos de vías como un mecanismo, como una estrategia de presión hacia el gobierno, siempre nos estigmatizaban como de que otra vez los indígenas están molestando, otra vez los indígenas están pidiendo al gobierno tantos privilegios que tiene y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese y otra vez nunca ha sucedido, porque justamente la agenda se ha ido, cada movilización que hay, la agenda como que aumentan más puntos, porque es que son incumplimientos de muchos acuerdos de varios gobiernos, ¿sí? Entonces, por ahí una situación, yo creo que esta vez el pueblo colombiano ya no solamente es el estrato 1, no son solamente los campesinos, no solamente son los afros, sino que la clase media también ha sentido que el gobierno le ha tocado el bolsillo. Entonces creemos que eso ha generado la movilización de todos los colombianos. Lo otro es que vemos, hoy se ratifica, de que el paramilitarismo sigue existiendo y le ha metido la mano dura en confabulación del gobierno nacional. Lo sucedido en el Valle del Cauca, en Cali, lo sucedido hace días aquí en Popayán, es muy complejo porque uno ya ve gente civil disparando a civiles que no están armados, pero en alianza con la policía, en alianza con los mismos mandatarios de la región y de la localidad como de Cali y también de Popayán. Entonces, es muy tensa en este momento la situación. Hay una estigmatización total de parte del gobierno. El ministro de Defensa en días pasadas dijo que la acción de taponar vías, de manifestar, será un acto vandálico. Prácticamente están criminalizando, ¿sí? Están criminalizando la lucha popular tanto de los pueblos indígenas, sectores sociales, campesinos, afros y diferentes sectores. Hoy hay una persecución grandísima detrás de los líderes, compañeros que han estado en defensa de los derechos humanos para el Cauca, ya están ofreciendo 50 millones de pesos por cada cabeza. Es muy complicada la situación, tanto que uno ya no puede, siempre que uno ve un policía en la calle, uno ya le genera miedo, ya no es como antes, de que uno cuando veía un policía, veía un militar, uno sentía como algo de seguridad. Ahora no, ahora es muy complejo. Esa es la situación en este momento. Listo. Muchas gracias, compañero, por el reporte. Saludos a la gente de Popayán, nuestra fuerza con ellos. Seguimos con Orlando. Orlando, ¿cómo está el ambiente por allá? Pues bueno, este paro no es que se haya iniciado. Acuérdense que en el 2019 venía todo este asunto, toda esta conmoción social. El paro más o menos tiene, digamos, se ha enfatizado en ciertas cosas, como por ejemplo que ahora hay paros muy territoriales en los barrios, en una localidad, en una comuna de alguna ciudad, porque se ha situado más en pequeños grupos barriales, entre amigos, realmente las necesidades, los problemas que existen. Y bueno, como dijo Luis, pues se ve la vulneración de los derechos humanos, ha estado a la orden del día. Las respuestas, pues digamos, no acordes, para que no presentan ninguna alternativa de solución del gobierno, la violencia policial. Ahora hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que podemos tener un enfoque, digamos, mucho más amplio y mucho más complejo que, digamos, dos narrativas antagónicas. Ya en el mundo no es una cuestión, ya se acabó la Guerra Fría, ya no es una cuestión entre izquierdas y derechas, es una situación compleja. Nosotros en Colombia llevamos, digamos, 200 y pico de años de república que ha mantenido más o menos las mismas características, pues, de acuerdo a los tiempos de élites que gobiernan, que tienen la acumulación, como sucede en todo el planeta. Pero las experiencias muestran, no es el caso de Colombia, muestran en varias regiones del planeta cómo cuando hay posibilidades de que otros lleguen al poder o al manejo del Estado,
se cae casi que en los mismos, como decía un pensador, Krishnamurti, vivimos toda la vida con la cabeza entre un cajón y queremos cambiar y saltamos y caemos en otro cajón. Entonces, aquí hay situaciones, tal vez como decía Angélica previa a la reunión, no es fácil salir de esta crisis civilizatoria. Hay situaciones que implican pues, cuestiones, por eso nuestro movimiento Maíz, Mancomunidad de la América India Solar Maíz, no confundirlo con nuestros compañeros del maíz político mucho más reciente, pensar también en lo ontológico, en el ser, en la sabiduría ancestral, en que los pueblos estén cogidos de la tradición, de la ley de origen, porque es desde otras ópticas realmente decoloniales, alejándonos del pensamiento positivista occidental, del eurocentrismo, donde los pueblos de pronto podrían ver otras posibilidades. Estamos de todas maneras en Colombia en una situación difícil. Ahorita, simultáneamente, en un lugar aquí que se llama Compensar, en la sede social de una caja de compensación, Compensar, está el gobierno y está el comité de paro. El problema es que también muchos colectivos en protesta también han dicho a nosotros no nos representa el comité de paro. O sea, hay una complejidad ahí. Y ahora uno ha visto, mire, yo tengo 67 años y toda la vida he vivido en Colombia, paros, protestas durante toda la vida, además de las que están, esa ha sido la historia de Colombia y esa ha sido la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede lograr otro nivel civilizatorio? Eso es una pregunta, pero realmente conmueve, termino diciendo esto, ver que quienes están clamando por un país son la juventud. Muchos niños, digo jóvenes y adolescentes, niños y niñas que también han sufrido brutalidad y violencia sexual de parte de la fuerza pública, cosa que tiene indignada a la ciudadanía toda, pero la juventud es la que está ahí en primera línea de pie. Esperamos que haya soluciones, esperamos que se atienda la gama de peticiones que tiene este paro colectivo, complejo, múltiple. Gracias. Gracias, Orlando. En el desarrollo de este paro también, ya para entrar en el terreno que nos reúne en este conversatorio, en este palabreo, desde abril 28, cuando comenzó el paro, hasta anoche, se han tumbado estatuas de colonizadores, de descubridores, de próceres, de expresidentes de la República. Y queremos, antes de hacer la pregunta, Carmen va a presentar un video sobre lo más representativo en este momento en materia de estatuas al piso. No se los pueden llevar, no se los lleven, no se los lleven, no. Vamos todos, vamos todos. No, no se los pueden llevar. No, no se los pueden llevar, ¿por qué se los van a llevar, señora? Vamos. No, vamos todos, señor, vamos con todos, venga, vamos todos. Venga. No, fuerza no, señora. Vamos, señora, vamos todos, con respeto, señora. No los pueden judicializar. No se los pueden llevar, no se los lleven, no. Vamos todos. No, no se los pueden llevar.
Sí, se está ¿Algo recibiendo. me podría gracias? Nacho. Bien, ya lo decíamos al principio, todo comenzó en abril 28 y anoche la noticia era que en el Monumento de los Héroes, con motivo de la manifestación de anoche, intentaron también derribar la estatua de Simón Bolívar. Entonces hay un sector que no está muy conforme con que se tumben las estatuas de los próceres de la independencia de Colombia. Y la pregunta para todos, y en especial para Luis, que antes que se nos vaya, es ¿cuáles son las razones de tumbar la estatua? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué tumbar las estatuas? Eh, Compañero Luis. Bueno, Luis está mal de señal, entonces démosle la palabra a Orlando para que nos hable. Ahí ya llegó Luis. Luis, para que... ¿Sí escuchaste la pregunta? Acá la señal, sí, acá la señal está un poco mal y me disculpo por eso. Bueno, sí, digamos, una de las razones por el cual se hace estas acciones simbólicas, digamos, prácticamente tiene que ver, es porque de alguna manera hay muchos símbolos que significan el establecimiento del poder. Y justo cuando implementan este tipo de estatuas en sitios que siguen siendo muy estratégicos para la historia, pero no solamente para la historia, sino también para la identidad cultural a estar funcionando permanentemente. Si hacemos un poco de memoria, justamente estos símbolos fueron establecidos durante el siglo XIX en adelante, parte del siglo XX, con la idea de comenzar a instaurar esa noción o esa idea de que aquí en Colombia hubo independencia. ¿Sí? Entonces prácticamente se muestran a los héroes de la guerra, se muestran a los próceres, pero si vamos mucho más atrás, trataron de que supuestamente hubo algunas conquistas en Sudamérica y que se fundaron algunas ciudades. Y si vamos a mirar, eso ha sido una mentira. Nunca hubo ninguna fundación. A nuestros tiempos, si usted va a fundar un barrio, siempre lo hacen bajo la alegría, bajo la concertación, pero prácticamente la fundación de Popayán, la fundación de Cali, quizás la fundación del antiguo Acatá, no fue de la mejor manera. Prácticamente se ha hablado de desconociendo la existencia de esos pueblos ya. ¿Sí? Para el caso de Popayán, cuando llegan los españoles a este sitio, ya acá existía una población consolidada, ¿sí? En el Valle de Fuenza, que tenían sus propias maneras de gobernar, sus formas sociales, incluso del manejo de las aguas, ¿sí? Cuando dicen que fundaron, en el fondo nunca se fue, y acaparar de un gran territorio que pertenecían a los pubenenses para este caso. Nosotros, el pueblo Misac, somos descendientes de los pubenenses, del cacique Payán, en honor a él se coloca el nombre de Popayán, ¿sí? Del cacique, de los mismos cacique Calambás, del cacique Petecuy, que era un cacique que gobernaba al hoy Valle del Cauca, ¿sí? Entonces uno se tumba para comenzar a descolonizar el pensamiento, pero también para entrar a democratizar la memoria colectiva. Siempre se habla de la historia de los conquistadores, la historia de los próceres, y en los colegios y en las instituciones siguen enseñando de esa manera a las nuevas poblaciones, cuando en el fondo siempre hemos estado reducidos, tanto los indígenas y los afrocolombianos o negros, y negros, que prácticamente en la historia han estado borrados. Entonces, uno es comenzar a democratizar la memoria, obviamente la democratización de la no existencia de estas poblaciones dentro de la historia. Esa es nuestra historia, está dentro de la oralidad en las comunidades, pero hacia afuera es muy poco conocida.
Por eso la reacción de las diferentes sociedades en este momento, cuando tumban una estatua, es que están dañando el patrimonio cultural, están dañando una identidad de la ciudad, ¿sí? Un patrimonio que fue impuesto, ¿sí? Una identidad que se ha ido construyendo de manera impuesta, ¿sí? Entonces, para el caso de Sebastián de Belalcázar, que fue derribado el año pasado aquí en la ciudad de Popayán, por los mismos comuneros del Se nos quedó congelado, Luis. pueblo Misac, ¿sí? Durante la llegada de estos paz, mucha gente, ¿aló? ¿Hola? ¿Hola? Sigue, sigue, Sí, sigue. sí, sí, Hola. sigue. Yo creo que muchas de las poblaciones vinieron a darse después del derribamiento de Calefat. Antes no, en un pedestal allá hecho como monumento, pero no se sabía todas las acciones que hicieron en contra de estas poblaciones. Sí, algunos senadores de acá de Popayán, gente del Cubón me decía, oye, si no hubieran tumbado a Sebastián de Belalcázar, yo nunca hubiera sabido que ese señor había sido tan malo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema grandísimo y es un problema estructural de la educación en Colombia. Ya no se enseña la historia de los pueblos indígenas, no se enseña la historia oral, la espiritual de los pueblos indígenas, no se habla de cosmovisión, entonces prácticamente terminamos calificando y estigmatizando estas acciones como un acto de vandalismo. Entonces, estas acciones permiten prácticamente hacer la restitución de la memoria colectiva de los pueblos indígenas. Que a eso el gobierno lo tiene que garantizar. Sí, es necesario de comenzar a abrir esos espacios, ¿sí? En diferentes lugares que les pertenecen. Por lo menos para el caso de Popayán, nosotros vamos a demandar un trabajo de investigación, más que descubrir el agua, es continuar lo que algunos arqueólogos como Cubillos adelantó. Él excavó parte del morro de Tulcán y ahí encontró algunos restos de gente que prácticamente fueron enterrados, digámoslo, y finalmente pues se llega a la conclusión de que el sitio era un cementerio antiguo, para nosotros más que un cementerio, es un espacio sagrado, ¿sí? Es un espacio sagrado porque reposan los espíritus, reposan cantidad de energías que fluyen dentro de eso. Entonces vamos a adelantar en un trabajo de continuidad junto con médicos tradicionales. Ahí hemos llegado a un acuerdo con la Universidad del Cauca, que Bien, además de implementar la no academia, te me adelante, pero también... no te me adelante porque esa pregunta, no te me adelante porque esa pregunta la vamos a hacer más adelante. ¿Qué viene después de eso? Okay. Vamos a dar paso a Isabel. Isabel es feminista decolonial y también ha presenciado que, me cuenta Carmen por interno, que han tumbado estatuas en Suiza también. ¿Y qué significado? ¿Qué significa ese proceso? Pero antes vamos a presentar un video que se hizo para Lucify, y Carmen nos explicará, bueno, Isabel nos explicará mejor el contexto de las estatuas que están tumbando en Suiza. No se los pueden llevar, no se los lleven, no se los lleven, no. Vamos todos, vamos todos. No, no se los pueden llevar. L'œuvre n'est pas au ciel. Si l'eau était No se los pueden llevar, porque se los van a llevar, señora. tous ces messieurs se sont levés. Vamos todos, señora, vamos con todos. Vamos todos. Venga, venga. No, fuerza no, señora. Vamos, señora, vamos todos. Con respeto, señora. Está viendo el video con el audio del video. Sí, tiene el audio del otro filme y el audio de Chilo Fry por arriba. Está uno filme acerca. Isabel, para que nos cuentes el proceso de estas estatuas. Sí.
En verdad, nosotros en Suiza no estamos así tan lejos. No, ninguna estatua ha caído hasta ahora, pero lo que se pasó, el video que mostró Carmen, es un video de un proceso de renomeación de un espacio central de una universidad, que es la Universidad de Neuchâtel, que se llamaba antiguamente Espacio Louis Agassiz, y que fuera renomeado Espacio Thilo Frey. Eso, así, para decir muy corto cómo se pasó ese proceso, es un proceso un poco especial. Durante 20 años, la Universidad Popular Africana y también el CRAM, que es el Carrefour contra el Racismo Antinegro aquí en Suiza, se ha movilizado y pedido a las autoridades para hacer dos cosas. Una, que se encuentre en espacio público un hogar que se pueda homenajear Thilo Frey. Thilo Frey fuera la primera mujer, una de las 11 primeras mujeres a integrar el Parlamento suizo en primer plano, y la primera mujer negra y la última mujer negra a integrar este Parlamento suizo. Esto en 1971. Entonces, el Carrefour, además de pedir a los políticos que encontraran un hogar para ella, querían hacer un fondo de financiamiento para financiar jóvenes personas negras que quisieran integrar en autos de estudio, qué sé yo. Al mismo tiempo, había un comité que estaba por tumbar Louis Agassiz. Louis Agassiz era un naturalista, glaciólogo suizo del cantón de Friburgo, que en 1860 se va a Estados Unidos y empieza a desarrollar y a amplificar teorías raciales como el poligenismo, que no creía que nosotros venimos de razas distintas, pero de especies distintas. Y la idea de Louis Agassiz no fomentaron solamente la segregación racial en los Estados Unidos, pero también estaban en la base del apartheid en África del Sur, el nazismo en Alemania. Y hay muchos hogares en Suiza, en Brasil, en todos lados, que son donde Louis Agassiz es homenajeado. Entonces tiene una personalidad suiza aquí, un hombre político que se llama Hans Fessler, que hace 20 años se bate contra Louis Agassiz. Lo que se pasó, la Universidad de Neuchâtel fuera fundada, este espacio fuera fundado en los años 80, y lo dieron el nombre de Louis Agassiz a este espacio. Estas dos correlaciones de fuerza presionaron los políticos, las personas políticas, que en primer plano contextualizara todos los espacios que se llaman Louis Agassiz y que homenajeara a Thilo Frey, y así se fuera hecho, pero los debates aquí fueron muy, muy feos, muy racistas, muy antisemitas también. No llevaban en cuenta la personalidad de Thilo Frey, como ella fuera totalmente olvidada, el facto que lo estaban sacando Louis Agassiz, que tenía más atención de la opinión pública. Y yo estudié en el espacio Louis Agassiz, y si fuera por este tipo, este naturalista, mi existencia sería cuestionada, porque yo soy resultado de una miscigenación racial, ¿no? Entonces, esta persona contestaba mi existencia, la existencia de muchas personas que no son blancas que estudian en esta universidad. Pero para los estudiantes, la mayoría de las personas ni sabían quién era Louis Agassiz, ni sabían quién era Thilo Frey. Entonces nosotros, las imágenes que ustedes veían, fueron de una inauguración alternativa que nosotros hicimos con las personas que en verdad hicieron ese proceso posible, que fueron la Universidad Popular Africana, el CRAM, Jovita Pinto también, que escribió su máster en esta dirección. Bueno, y tenemos a Angélica, que nos acompaña desde París. ¿Qué visión tiene Angélica de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que como muchos de los que están aquí y quizás de quienes nos escuchan,
Hay que recordar que Colombia ha sido habitada por unas lógicas de políticas hacendales. ¿A qué me refiero, no? Me refiero a que en Colombia, desde finales del siglo XIX, los ciudadanos son vistos como peones o jornaleros de la gran hacienda, ¿no? Esta es una metáfora que ha sido utilizada por los historiadores y las historiadoras contemporáneas para poner de manifiesto la escasa hospitalidad, la escasa inclusión de las diversidades y de las contradicciones que habitan nuestra sociedad colombiana al interior de la historiografía oficial, ¿no? Entonces, esta metáfora de la hacienda, yo creo que es válido para no solo Colombia, sino todos los países del continente, porque después de las independencias de ese siglo XIX, todas esas naciones y la nuestra pusieron en marcha tres estrategias de normalización de nuestra diversidad. Una manera de domesticar la parte salvaje que representaba lo indio, lo negro, lo no occidental o lo no civilizado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para armonizar esa realidad multiétnica, multirracial, multilingüística que nos habita y que nos ha habitado desde entonces, y poder hacerla coincidir con una idea de homogeneidad etnocultural, ¿no? Que llamarían Colombia. Le darían muchos nombres, el que tiene ahora es Colombia. ¿Cuáles fueron esas tres estrategias? La idea de la ciudadanía, como era entendida en ese siglo XIX, una ciudadanía que era masculina, heterogénea, que era católica, y que por supuesto no incluía sino aquellos sujetos que progresivamente se fueran acercando al color del hombre civilizado, y hablemos de hombres y no de mujeres, ¿no? En particular. La segunda estrategia fue la idea del blanqueamiento, que era justamente todo el proceso epidérmico que permitiría acercarnos a un modelo de sujeto civilizado, ¿no? Ahí van a ser muy importantes. Yo recuerdo que no solo Argentina, sino Colombia, a principios del siglo XX, inició procesos de casi que puertas abiertas a la migración europea y a la migración de otros continentes con piel blanca para limpiar la raza, de alguna manera, ¿no? Eso fue mucho más exitoso en Argentina, pero muchos de los países de la región abrieron esa política. Igualmente, y último y la tercera estrategia es la democracia racial. Como era evidente que no podíamos suprimir ni lo negro ni lo indígena, pues entonces empezó a crear esa idea de que éramos todos mestizos y que teníamos entonces la posibilidad de vivir en una especie de gran comunidad de la democracia racial, que va a ser el discurso del siglo, por lo menos hasta los años 50 en Colombia, ¿no? Entonces, esa historiografía del siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta donde yo tengo conocimiento, yo llegué a hacer estudios en los años 80 y 90 con este tipo de libros que reflejaba una lectura plana de nuestra propia historia nacional. Y yo creo, para volver a lo de las estatuas, yo creo que por ello derribar las estatuas es más un gesto de desacato ante la historiografía oficial. Y no es un gesto de desacato a la autoridad, en eso hago eco a lo que señalaba Luis Calamba. No es un desacato a la autoridad, no es un desacato al derecho, no es un acto vandálico, sobre eso podemos hablar después, porque si es vandálico es porque hemos patrimonizado esas imágenes, pero eso es otra historia. Yo creo que es un desacato a la historiografía oficial decimonónica del siglo XIX, es un gesto de protesta en contra de una historiografía que, si bien ha sido en los últimos 20 años objeto de un trabajo profundo de revisión por parte de una nueva generación de historiadores y historiadoras que han tomado en cuenta lo negro, lo indígena, sin embargo, ha habido, creo yo, han sido por el momento incapaces, de pronto la palabra es fuerte y algún historiador, incluida Isabel, me puede decir, no, tampoco, pero yo creo que en Colombia ha habido una incapacidad de parte de los historiógrafos y de los historiadores
para crear un verdadero diálogo que subvierta las formas icónicas que siguen ocupando el espacio público de las grandes ciudades del país, ¿no? La historiografía ha cambiado, ha incluido lo negro, ha incluido lo indígena, pero la iconografía decimonónica no se ha movido, sigue intacta. La pregunta y el llamado es a los historiadores, esa nueva generación que ha trabajado mucho el tema, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se han iniciado desde los mismos escuelas y facultades de historiografía este indispensable proceso que permitiría justamente mirar en ese gesto no un acto vandálico, sino un acto o un gesto de desacato a una historiografía excluyente? Bien, muchas gracias. Y Orlando, ¿qué nos tiene que decir a propósito de su campaña de autodescubrimiento con relación al tema que estamos tocando de las estatuas? Bueno, sí, o sea, digamos, con base, o sea, dicho aquí lo que las profesoras han dicho, sí me quiero ubicar, digamos, en la época de la campaña del autodescubrimiento que comenzó hace 30 años, a mediados de 1991, y fue una campaña de la Organización Nacional Indígena de Colombia y muchos sectores sociales, estudiantes, en fin, que abordaban, digamos, la contracelebración cultural de la celebración de lo que entonces se llamó, con el sofisma de encuentro de dos culturas, que eran los 500 años de la invasión. Y allí se hizo evidente algo que ya venía, digamos, como una especie marginal, subterránea de contracultura, pero que comenzó más o menos a finales de las décadas de los 70 y fue creciendo, digamos, paulatinamente, algo muy tenue, quizá invisible, y era como, además de lo ya dicho, las ciudadanías, la gente nacida en estos países de la Via Yala, la tierra de la sangre madura, o de Americúa, maya quiché, de la tierra de los vientos, que no de Alberic Vespucci, como ciudadanos y ciudadanas de estos países, gente blanca, gente mestiza, urbana, también iba sintiendo como identidad no lo que habíamos heredado, digamos, no la heredad o la cultura hegemónica que vino de Occidente, que incluso en las izquierdas, en todos esos movimientos de liberación de la izquierda en la época de los 70, de los 80, seguía siendo hegemónico el pensamiento occidental. Y ahí que hubo muchos problemas, eso lo debe saber muy bien el compañero Luis Calambás, entre los pueblos originarios y las insurgencias. Entonces, ¿cómo llegamos? Bueno, y nosotros llevamos 40 años con este movimiento, estábamos pues más jóvenes y desde antes de este movimiento, cómo el acercarnos a los indígenas nos iba propiciando a mucha gente que ahora está pues ya adulta, pero que esto ha crecido entre los jóvenes, entre la juventud actual. Mucha gente se identifica como hijos de la Americúa, como hijos. Esto no es una retórica facilista, sino que no habría tiempo de explicar todo ello, como hijos de la Pachamama, como hijos del sol. Son otras premisas diferentes al pensamiento griego que heredamos, al pensamiento cristiano, al pensamiento occidental, europeo, digamos, occidental, europeo. Y entonces nosotros, por ejemplo, en el año se hicieron una serie de cuestiones, había dentro de la Asamblea Americana, dentro de la campaña de autodescubrimiento, generamos una vertiente que se llamaba Asamblea Americua Vive, donde estaba, por ejemplo, un grupo juvenil muy fuerte de la Universidad Pedagógica Nacional que llamaba Colectivo Alas de Sue, estaba la Fundación Franz Fano, que era de afros, medio milenio de resistencia negra, el proyecto Yurupari de Gloria Triana, en fin, Maíz, la Comunidad de la América India Solar Maíz, bueno, y otros más.
Y nosotros realizamos, por ejemplo, el 6 de agosto de 1991, 499 años, cumplimiento de los 499 años cuando nuestro continente era libre aún, barrer las huellas del invasor en la Plaza Bolívar. Mientras pasaba el alcalde Jaime Garzón allá con su séquito a hacer un Te Deum en la catedral, nosotros con una escoba y con una serie de cosas y acompañados de unos mamos y del taita Isaac Guambián, un gran líder colombiano que ya está poco mayor, que se llama el taita Lorenzo Muelas, barríamos en un ritual especial, digamos, las huellas. Y el 11 de este movimiento, cómo el acercarnos a los indígenas nos iba propiciando a mucha gente que ahora está pues ya de la invasión de América, fuimos compañía de un anciano muy cachicha, rituales sobrevivientes de este movimiento, cómo el acercarnos a los indígenas nos iba propiciando a mucha gente que ahora está pues ya de la invasión de América, a la embajada de España a devolver los espejitos con alas de sué. Y ya en 1992 entonces surgió la idea, yo no puedo recordar en este momento, bueno, cuál fue el compañero o la compañera que dijo, hagamos esto. Surgió la idea de hacer algo con las estatuas, especialmente la estatua de la reina Isabel y de Cristóbal Colón, que estaban y que siguen estando en ese entonces, han cambiado de sitios, pero en ese entonces ya estaban en la avenida El Dorado, acá en Bogotá, la calle 26. Pero no supimos mucho, nuestro movimiento además tiene particularidad como muchos movimientos que andan con esto de la Vía Yala y de la Pachamama y Ecoaldeas, que son movimientos de carácter pacifista, o sea que dan por concluido la guerra y la violencia como metodología para tramitar las diferencias. Y entonces había el reto de cómo era que se iban a tumbar o si se les iba a poner unas telas inmensas, cómo se cubrían. Hicimos varios mitines, por ejemplo el 6 de agosto de 1992, ahí donde los MISAC tumbaron ahora la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero lo que existía era no solamente derrumbar un discurso hegemónico, sino también encontrar otra identidad, proclamar otra identidad. No somos latinoamericanos, no somos americanos en el sentido de Américo Vespucci, podemos ser blancos y barbados y todo eso. No somos latinos, aunque hablemos un lenguaje de origen latino, como el castellano, el español, sino que provenimos de más hondo, de raíces más profundas, donde todas las razas son una sola familia, la tribu humana. Y entonces, desde ese existía pues esa visión, no se tumbaron las estatuas, pero nos vimos, yo personalmente me vi supremamente y gratamente sorprendido cuando me enteré que los MISAC guambianos habían tumbado la estatua aquí en Bacatá de Gonzalo Jiménez de Quesada y no aticé sino a coger este aparato y poner pay pay, que quiere decir gracias, gracias del corazón. Y los jóvenes y mucha gente, no tan joven, gente y de los diversos sectores sociales de Bogotá y de Colombia han asimilado eso como natural y a algunos les ha gustado y lo han entendido, así no tengan pues una teoría al respecto. Eso es bien, lo que... aquí de todo lo que se ha hablado, es evidente que hay una crisis de la narrativa actual, de la historia, también desvela que la educación, sobre todo en materia de historia y una historia más contextual a los tiempos de ahora, no la que nos contaron a nosotros. La pregunta para el compañero Luis es, ¿qué viene ahora? ¿Cómo resignificar esos espacios de la historia, esos espacios de donde estaban las estatuas? ¿Qué viene ahora en adelante para resignificar la historia en esos espacios? Sí, resignificar esos espacios, digamos, tiene como dos momentos. Un momento que es, digamos, en relación y en coordinación con la institucionalidad, pero otra es el trabajo autónomo de los pueblos indígenas. ¿Sí? No todo lo podemos tampoco decir que el gobierno lo tiene que hacer, nosotros también tenemos que avanzar, y en eso hemos hecho de alguna manera los pueblos indígenas, creo que a nivel nacional, y particularmente en el departamento del Cauca, desde el pueblo MISAG hemos avanzado en el fortalecimiento de la educación propia en los pueblos indígenas, y esa educación pues está amarrado a muchas acciones
internas que son muy autónomas de trabajar. Entonces, una de ellas es por lo menos recuperar los nombres propios de los pueblos indígenas en relación a las toponimias de los lugares que anteriormente estaban en nuestro idioma, pero fueron reemplazados con esa misma idea de quitar legitimidad de la identidad cultural de los pueblos, fueron cambiados por nombres diferentes, ¿sí? Entonces, por eso usted va a encontrar diferentes lugares con nombres que no son adecuados o que no son apropiados a la cultura. Un ejemplo muy claro, el municipio de Silvia, a donde nosotros estamos en este momento. Anteriormente Silvia no se llamaba Silvia, ¿sí? Por orden de un sacerdote, antes se llamaba el pueblo de Guambía, por orden de un sacerdote, más o menos en 1854, deciden cambiar el nombre del municipio porque se asemejaba mucho a la cultura nuestra, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas habría que ir recuperando los nombres propios de las mismas nuevas generaciones, ¿sí? Por lo menos uno encuentra nombres muy complejos. Bueno, en el tiempo los nombres de cómo van colocando a sus nuevas generaciones también ha tenido de alguna manera alguna influencia. Por lo menos anteriormente la gente católica, siempre cuando un niño nacía en una familia, creo que eso era una costumbre casi prácticamente de los colombianos, era de que si nacías en enero, en diciembre o en febrero, lo que miraban el almanaque Bristo, entonces miraban a qué santo le correspondía. Si a usted le tocó Pancracio, le tocó Pancracio. Le tocó Pancracio porque nació en ese mes, ¿sí? Entonces, siempre, ahora no, ahora cambia un poco la dinámica. Ahora son los jugadores de fútbol, son los nombres de los artistas, de música, de novela, entonces uno encuentra cantidad de cosas. Ese es un trabajo que hay que hacerlo al interior. Ahora, viene un trabajo que es sobre la restitución de la memoria en relación a los movimientos, y es prácticamente avanzar en que estos espacios comiencen esa memoria, lo que decía hace rato, que la memoria sea más democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos lugares comiencen a reexistir los símbolos de las culturas que están o que confluyen las regiones donde se han dado este tipo de acciones. Para el caso de Popayán, es necesario, y ya lo que decía en mi primera intervención, hemos avanzado en un trabajo de articulación mediante una constitución de una comisión con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Cauca, y a través de esa comisión que se ha hecho, crear una mesa interdisciplinaria donde de alguna manera se guiará de cómo va a ser el trabajo de investigación. Por donde se comenzaría a trabajar el tema de la investigación respecto de las acciones que hicieron aquí en el Cauca. Es justamente con el Departamento de Antropología, de Ciencias Humanas, en relación a la antropología, se va a avanzar un trabajo de prospección, ¿sí? Trabajo de prospección, es decir, volver a retomar lo que decía hace rato, lo que había dejado algunos arqueólogos, principalmente cubillos. Obviamente para esos tiempos la aplicación de la técnica de arqueología fue muy rudimentaria, entonces tenían que excavar. Esta vez la tecnología de la arqueología ha avanzado mucho, que ya no necesita ni siquiera la excavación, sino que simplemente aplican unas técnicas. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer de manera coordinada con algunos delegados que van a estar para este trabajo de investigación. De nuestra parte, habrán médicos tradicionales, ¿sí? Hemos dicho que primero se tiene que avanzar con la limpieza, la armonización del territorio de esos sitios, luego sí comenzar a aplicar. Para estos tiempos hay gente que también nuestras comunidades han ido avanzando en la preparación de, algunos son arqueólogos, otros son antropólogos, hay algunos otros que son historiadores, entonces trabajarán mancomunadamente esa investigación. Viene también una compilación de la historia, lo que hay hasta ahora sobre los puelenses, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Principalmente se requiere trabajar el siglo XVI, porque es, digamos, como la etapa donde muy poco se ha trabajado para el caso acá en la región que estamos. El 28 de abril, cuando inicia la movilización en Colombia, también se logra pues una acción en el Valle del Cauca. También
relacionado a la estatua de Sebastián de Belalcázar. Entiendo que hasta ahora algunos compañeros que están en este momento haciendo compañía en la Universidad del Valle, en la movilización con los estudiantes, creo que han tenido algunos acercamientos con la alcaldía de Cali para mirar también una construcción de una comisión, con una comisión de trabajo para también mirar que en ese sitio se está Valle del Cauca, una simbología alusiva a las poblaciones que confluyen el Valle del Cauca. Obviamente no significa tumbar una estatua y montar otra estatua. No es la intención. La idea es trascender, es ir más allá de la estatua, es ir más allá de la estatua. ¿Qué quiere decir? Que esos espacios sean unos centros pedagógicos, donde las personas cuando vayan a esos sitios puedan aprender de la historia, de lo que no se ha contado, pero que también se den cuenta de lo que se ha. Por lo menos a Sebastián de Belalcázar, aquí para el caso del Cauca, en Popayán, tendrán que reubicar en algún museo, porque tiene que haber una memoria, tiene que haber una simbología que ha significado por muchos años y por siglos, como la simbología de la barbarie, ¿sí? Alguien tendrá que ir a mirar en un museo a dicho personaje. Entonces, en esas zonas, para este caso, para el Morro de Tulcán, tendrán que ubicar un sitio, ya la misma investigación, la misma concertación, nos irá diciendo cuál va a ser finalmente lo que se va a estar allá. Lo que acabo de decir es que no es bajar una estatua y montar una estatua, sino trascender y reescribir la historia, es prácticamente avanzar en el fortalecimiento de la memoria colectiva. Y ahí está la complejidad en la academia y prácticamente en las carreras de historia. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que se habla sobre la historia de los pueblos indígenas, de los afros, y ahí está la complejidad fundamentados en la academia y prácticamente, entonces, para la academia, para la institucionalidad, ese tipo de historia no es válida porque supuestamente dicen que al avanzar sobre una historia basada en la oralidad puede haber una cuestión que se llaman los anacronismos. ¿Sí? Los anacronismos. Fundamentados en la academia, valorar esas otras fuentes históricas. No solamente basarnos en el monumento como documento, como lo dicen los teóricos, sino que también hay que mirar esas otras versiones de la historia. Antes de que te vaya, porque sabemos que tienes una reunión, aquí hay una pregunta de Nicolás Guarnizo. Un abrazo, Nicolás. Dice, ¿qué consecuencias jurídicas puede tener un ciudadano al tumbar estos símbolos? ¿Y cómo pueden defenderse en el caso de que se le impute algún delito relacionado con este hecho? Repito la pregunta que hizo Nicolás Guarnizo, es ¿qué consecuencias jurídicas pueden tener los ciudadanos La pregunta es para mí estos símbolos? Y el segundo, ¿cómo pueden defenderse en el caso de que se le impute algún delito? Se nos fue Luis. Bueno, en la misma línea de la pregunta que habíamos hecho. Sí, sigue. Sigue. Sí, por aquí estamos. Sí, obviamente, pues ya incluso tenemos, es parte, digamos, de la persecución en el marco de la reivindicación de la historia de los pueblos indígenas. Ya tenemos, incluso ya tenemos algunas imputaciones de demandas, incluso penales, en este caso contra el gobernador al pueblo al que yo pertenezco, y al secretario general de nuestro movimiento. Hemos venido haciendo algunas asesorías como son temas jurídicos, ¿sí? Creo que hay suficiente herramienta para hacer una defensa. Hay suficiente herramienta para hacer una defensa. Si vamos al tema internacional, el mismo convenio del artículo 69 de la OIT para Colombia, la ley 21 de 1991, establece algunos articulados que tienen que ver con el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, pero también de la reivindicación, y que la institucionalidad de alguna manera pues debe garantizar las formas de reivindicativas. Entonces pensamos que hay suficiente elemento jurídico para defender en estos temas.
La Constitución del 91, su artículo 7º es muy claro y dice que el gobierno debe proteger la diversidad cultural. Ese artículo no puede ser un saludo a la bandera, tiene que de alguna manera trascender, ¿sí? Debe brindar y debe prácticamente reconocer las acciones en ese marco de la protección de la diversidad. Proteger la diversidad no es solamente darnos un programa de familias en acción o hablar de etnobotánica, hablar de etnolingüística, de educación. No es solamente eso. O sea, detrás de esto hay cantidad de acciones que se deben comenzar a realizar. Y creo que en ese marco tendremos los suficientes elementos para hacer la defensa jurídica. Además de eso, existe la ley de lenguas que el Ministerio de Cultura hace años atrás lo vino trabajando, y también hay unos elementos muy importantes. Incluso ya tenemos alguna manera la potestad para que pueblos indígenas puedan comenzar a hacer acciones reivindicativas. Entonces, creemos que tenemos suficientes elementos para defender. No recuerdo muy bien lo que decía el compañero Iván Cepeda, él incluso decía que, no recuerdo muy bien, palabras textuales no recuerdo muy bien, pero decía que juzgar o tratar de enviar a la cárcel a una persona por hacer un acto de esto, a unos símbolos que de alguna manera sí significaban la barbarie carcelaria, no tenía ninguna razón. No recuerdo muy bien en este momento, pero él sí citaba algunos elementos jurídicos para esto. Entonces, creemos que ya en el curso, porque esto es un proceso jurídico, nosotros también ya haremos la apelación en todo el transcurso que se le da. Bien, ¿y qué nos tiene para contar Angélica sobre el tema? ¿Qué sigue ahora? Hablabas de una crisis de la historiografía, Sí, más que ¿qué una viene crisis de la ahora? historia. Sí, no, yo diría que más que una crisis de la historiografía es más bien una pregunta que yo hago a los historiógrafos en el sentido de que quizás ha habido ahí un campo negligé, es decir, olvidado, dejado de lado. ¿Por qué digo eso? Porque incluso hoy podemos constatar una voz ausente en la historiografía nacional circulante. ¿A qué me refiero? Yo no quiero decir con esto que no hay trabajos en torno a la cuestión indígena en el país, no. Pero, ¿qué tipo de historiografía circula? La que más se cita, la que más se exporta, la que más se utiliza. Voy a dar un ejemplo concreto, el Caribe colombiano. El Caribe colombiano desde hace 20 años, se lo comentábamos Ignacio y con Carmen antes, lo mismo que Isabel. Yo soy cartagenera. El Caribe colombiano de hace 20 años para acá se ha presentado como un Caribe negro, ¿no? Como un Caribe afro. Pero cuando uno mira los datos de los más de 1.900.000, 1.900.000, más de 1.900.000 de indígenas en todo el país, uno nota que hay departamentos que aparecen con alta población indígena en el país. ¿Cuáles son esos en la costa? Estamos hablando de Guajira, Córdoba, Sucre. Es decir, que en el Caribe colombiano están los grupos como los arahuacos, cogis, wiwa, están los cancuanu, para dar algunos nombres, ¿no? Y sin embargo, la manera como últimamente se presenta y se entiende el Caribe colombiano es como un Caribe afro, un Caribe negro, que es, por supuesto, cierto, pero no es exclusivamente esa la única realidad y la única composición del Caribe colombiano. Entonces, vuelvo y hago la pregunta a los colegas historiadores e historiógrafos contemporáneos, jóvenes. ¿A qué se debe esto? Yo a veces me pregunto, y lo decía igualmente hace unos minutos antes, Ignacio, ¿en qué medida todo acto dicen por ahí, todo acto de resistencia, todo acto de liberación, todo acto de autodefinición de la identidad, en ocasiones va acompañado de la necesidad de ocultar otras identidades? ¿A qué me refiero? La liberación de los criollos blancos en términos historiográficos la hicieron a expensa de la invisibilización y el ocultamiento de lo indígena y lo negro. Yo me pregunto hasta qué punto la visibilización de algunas otras identidades en Colombia no pasa de manera involuntaria por la invisibilización
de otras composiciones étnicas y culturales del país. Concerniente a la pregunta que tú hacías, y yo comparto lo que, a propósito de qué hacemos ahora, yo comparto la opinión de Luis Calamba. Yo creo en lo personal que no se trata ahora de reemplazar estatuas de colonizadores por estatuas de otro tipo de población, llámese indígena, llámese afro. Yo creo que, como él bien lo ha dicho, se trata de un proceso de pedagogía, de repensar incluso la necesidad de esas iconografías en las plazas públicas. ¿Es de verdad necesario? Porque si no vamos de una u otra manera a repatrimonizar, es decir, las nuevas estatuas que se van a buscar ahí terminarán convirtiéndose en patrimonio. Y en algunas ciudades como Cartagena son hasta patrimonio turístico, ¿no? Entonces, hay que hacerse esa pregunta si en realidad lo que queremos es patrimonizar lo indígena y patrimonizar lo afro. Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Con todo lo que ello implica, porque la patrimonización, atención, lleva incluida en gran medida la comercialización y la capitalización del patrimonio, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que me hago. Yo creo en lo personal, sí, y es la pregunta que no me has hecho, pero te voy a responder, Ignacio. Yo creo que muchos de esos espacios deberían ser, en lugar de esas estatuas, deberían colocarse obras de arte del orden que sea abstracto, contemporáneo, pero sea el espacio para crear obras de arte que tienen una multiplicidad interpretativa y que pueden permitir dialogar con esas diversidades étnicas, culturales, políticas que atraviesan nuestro país. Y como lo decía Luis, esas otras estatuas pues que vayan a ser parte de un tipo de pedagogía en museos, en otros espacios. Yo cuando visité Moscú, me sorprendió muchísimo que muchas de las estatuas de la era soviética y del sistema totalitario comunista de la época de Stalin fueron reubicadas en un gran parque en Moscú, ¿no? Y las personas pueden ir a visitarlas. Y aparece una explicación de quiénes eran esos personajes, qué rol jugaron o no dentro del proceso. No estoy diciendo que eso se haga en Colombia, lo que estoy comentando es justamente que esos son sistemas justamente empleados para analizar el lugar que esos personajes han ocupado o no en la historiografía de nuestro territorio. Y lo otro, tercero, que debería hacerse es igualmente programas, y en esto hay en Cartagena jóvenes historiadores y que trabajan también sobre temas de museo, que están pensando en eso, y de lo que se trata es, por ejemplo, también que las alcaldías de las ciudades con presencia de estas estatuas y que al mismo tiempo son turísticas, puedan igualmente ofrecer formación a los digamos, agentes que se dedican al trabajo del turismo, ¿no? Y que sean ellos también vectores y partícipes de ese proceso educativo, no solo del local, sino también del extranjero y de las escuelas. En las escuelas hay igualmente salidas a los centros históricos, pues que también de esa manera puedan participar en esa lectura de la historiografía mucho más incluyente, ¿no? Ese es lo que creo. Que estamos intentando de hacer es que, por ejemplo, hay un otro ejemplo en la misma ciudad de Cherty-le-Fray, que es David de Pierry, que fuera un importante negociante de productos coloniales,
que estaba viviendo en Portugal, pero que negociaba con empresas, con sociedades, ¿no? Sociedades de compañías de comercio que exportaban personas esclavizadas y comercializaban productos coloniales que venían de las Américas, que tenían proteccionismo total en estos productos. Él dejó una herencia de 600 millones de francos para su ciudad natal, Neuchâtel. Entonces, en Lisboa, donde vivía, no dejó un peso, ni en Brasil o en Angola, en los otros espacios transatlánticos donde él ahí hacía su fortuna, ¿no? Ahora hay un cuestionamiento muy grande porque hay una estatua de este personaje, David de Pory, en el centro de la ciudad. Y mucha gente se está movimentando para sacar o cuestionar esta imagen. Pero la cuestión que nosotros colocamos ahora, los movimientos decoloniales en Suiza, es quién puede hablar de estas imágenes. Si no sería interesante también globalizar la cuestión, porque como el tipo ha hecho toda su fortuna en Portugal, Brasil, Angola, especialmente en el norte de Brasil, corriendo madera preciosa y diamantes y qué sé yo, si no sería interesante llamar los movimientos sociales de estos espacios a proponer una solución común, porque para nosotros en Suiza, si estas estatuas desaparecen, no resuelven los problemas de los indígenas en América del Sur. No resuelven los problemas de... Perdón un minutico, Sí. el compañero Luis tiene la mano levantada. Ah, sí, sí. Luis. Sí, solamente pues, creo que es muy enriquecedora esta conversación. Hace rato yo mencionaba, cuando tú me preguntabas al tema jurídico de cómo podría ser la defensa, sino que yo quería intervenir antes de que la compañera había iniciado, pero entonces aprovechar este medio. Y es que justamente el Código Penal, el artículo 102, dice que el que por cualquier medio difunda o promueva el genocidio incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, ¿sí? Eso es lo que dice el Código Penal. Entonces, en este momento que les están violando la ley, son prácticamente los que desde su inicio, obviamente antes de nacer el Código Penal y después de que nace el Código Penal, los que instauraron prácticamente a Sebastián de Belalcázar. Entonces creemos que es uno de los artículos y las herramientas jurídicas que habrá para hacer nuestra defensa. Gracias. Continúa, Isa. Bueno, gracias Luis también. Entonces la cuestión para nosotros es esta, ¿no? De preguntar quién puede decidir sobre estos monumentos, quién toma parte en la discusión. Ese no sería interesante también, porque como por ejemplo, en el ejemplo de David de Pory, fueron 600 millones de francos suizos a la ciudad de Neuchâtel. Entonces, no es solo una reparación, una reparación histórica que hay que hacer, también hay una reparación económica que es importante de pensar. Denise Ferreira tiene un libro que se llama La deuda impagable, cómo funciona esta deuda impagable de los países del norte en relación a los países del sur global. Antonio Bispo, un quilombola, una persona quilombola de Brasil, lo dice muy bien, ¿no? Que paren de consumir nuestras cosas, paren de consumir nuestra riqueza, que vivan con la riqueza que tienen los países del norte. Porque este abuso de lo proyecto colonial no solo deshumanizó las personas, como capitalizó la naturaleza, y también militarizó los estadios en las fronteras para la manutención de este proyecto colonial, de este sistema colonial. La violencia que vemos en las calles de Colombia, que vemos en
la favela del Jacarecinho en Brasil y en otros espacios, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es no solo cuestionar las imágenes, los aspectos culturales de este proyecto colonial, sino todas las consecuencias del proyecto colonial, como el racismo estructural, como el abuso de nuestra riqueza, como la militarización de los estadios y de las fronteras, ¿no? ¿Quién puede circular libremente en este planeta? ¿Quién no puede? Uno que tiene pasaporte suizo puede ir a hacer vacaciones, no importa qué parte del mundo, en cuanto otras personas están muriendo en el mar Mediterráneo, en los desiertos de México, porque lo proyecto colonial deshumanizó a todos, nosotras personas racizadas, pero también lo deshumanizó a los europeos blancos que no ven en absoluto la violencia que causan en este planeta. Para parafrasear un poco a Ailton Krenak, para adelantar el fin del mundo, tenemos que tener una propuesta global de erradicación de este proyecto colonial, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Gracias. Orlando, ¿qué nos cuenta Orlando? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, yo quería enfocar así brevemente, primero tener en cuenta que esto de las acciones iconoclastas de derrumbar imágenes o símbolos son también muy antiguas y tienen muchos sentidos. Por ejemplo, la invasión europea, principalmente española, sobre los países del sur, de América Sur, también derrumbó lugares, destruyó santuarios naturales o los usufructó para poner allí catedrales. Es decir, también es una forma de destruir a los pueblos o a las culturas a las cuales se quiere avasallar. Y lo otro es de emanciparse de aquellas culturas, de aquellos poderes hegemónicos que durante lapsos han dominado. Entonces, ese es el caso actual del derrumbamiento de estatuas. Al respecto, quería decir, por ejemplo, me llamó mucho la atención, aquí hay un presidente de esos políticos que pasa, que llamaba Misael Pastrana Borrero, derrumbaron su estatua, pero me llamó la atención la de Antonio Nariño, que aquí nos enseñaron que él era el precursor de la independencia y el que primero trajo la redacción de los derechos del hombre, como se llamaban entonces, y uno dice, ¿por qué? Y encontré por las redes unos jóvenes estudiantes de universidad y profesionales jóvenes pastuzos de Pasto que dijeron, no, aquí había otros avances, aquí había entre criollos, o sea, entre los mestizos en la época de la colonia, entre los españoles y entre los indígenas, un acuerdo, y la región avanzaba y Pasto era como Caracas o como Bogotá, como Quito, como Lima, podía ser una potencia de la Gran Colombia en ese entonces, y los indígenas tenían su gobierno propio, etcétera. Y los criollos independentistas querían poder sobre ese lugar, y dicen que Antonio Nariño llegó allá, hizo una invasión con un ejército y fue derrotado, y les dijo, aquí tienen mi cabeza, y dijeron, no, nosotros no somos como usted, no somos asesinos, váyase. Pero él llegó a un acuerdo, según esa narrativa, con Simón Bolívar, que llegó un 24 de diciembre de 1822, en fiesta de Navidad, e hizo una masacre, violaciones, degollaciones, etcétera, y se tomó la ciudad, y después, según ellos, le escribió a Santander diciendo, esos pastuzos son gente tan terrible, tan bruta, tan ignorante, que ha sido necesario acabarla. Entonces, por eso también hay versiones como en Estados Unidos el derrumbamiento de la estatua de George Washington, que era el libertador, pero tenía esclavos. O sea, son las complejidades. Yo pienso que sigue después. Estoy de acuerdo con los compañeros, con nuestro hermano Misac Bombiano, Luis Calambás, y con lo que dicen Isabel, Angélica, en el sentido de que esas estatuas pues deben tener su lugar, un museo o lo que nos contaron en Moscú, en fin, tienen que tener un lugar porque forman parte de la historia, así sea, el horror también forma parte de la historia de un pueblo,
yo sí, digamos, puede ser arte, pero un arte demasiado abstracta, un arte demasiado, tiene unas complejidades, pero yo también estoy de acuerdo en algo que está sucediendo, en algo que sucede, por ejemplo, en México, y que ha sucedido en los últimos años aquí en Bogotá. En Bogotá era el pueblo muisca, y entonces el pueblo muisca tiene raizales, es decir, descendientes de raza con sus fenotipos, con sus nombres, pero sus papás, pero ellos mismos, sus papás, sus abuelos ya habían perdido la lengua, la tradición. Esa tradición se está recuperando también con la participación. El pueblo muisca es como en el 10º Pachacutic, una reactivación de la cultura mediante un proceso armónico con rostro arcoíris, con rostro mestizo. Entonces, ahí mucha gente nos sentimos, digámoslo así, muiscas, hombres y mujeres, y no solamente gente de Bogotá y no solamente gente de Colombia, y se hace como se hace en México, por ejemplo, en el museo, en Ciudad de México, en el Museo de Antropología, allá llegan pueblos mestizos, que están, es decir, la indianidad mestiza, pero también pueblos indígenas, y hacen ciertos rituales allá en las piezas que tienen, que eran sagradas, que fueron saqueadas de su lugar por la academia y puestas allá. Entonces, aquí se recorren mediante estudios que han hecho investigadores, las iglesias que tienen que ver con las lagunas sagradas, que tienen que ver con cierta orientación astronómica, etcétera, las 7 iglesias principales, y se hacen cantos y se mambea y se va con, bueno, se hace una cuestión, porque tiene que haber una recuperación, no es simplemente la historia, mira, aquí había esto, entonces ahora ponemos esto otro. No, tiene que haber una búsqueda de una identidad más profunda que la modernidad y que la utopía comunista y que la utopía capitalista no le dieron, y que la posmodernidad no le está dando a la gente, pero que la gente sí la está viviendo, no solamente en América, en el África, etcétera, y tiene como cuestión interesante que esa identidad se va cobrando en la medida en que se retorna a las culturas ancestrales. Porque lo que viene ahora no es el problema de la invasión, ahora el problema son los imaginarios que nos están creando esto, las tecnologías y las redes. Y todo el mundo le apuesta a que el futuro y la panacea de la humanidad es la tecnología y la red. Empezando porque esto cuesta mucha sangre en la República Democrática del Congo, tener celulares, en el mundo de la explotación de niños, una guerra atroz de 20 años, 5 millones de muertos, y hay calentamiento global. Entonces, lo que vamos es hacia paradigmas civilizatorios inmensos, quizá inimaginables, pero no es simplemente conservar los anales de la historia y cambiar esto por aquello, sino un cambio ontológico profundo, una nueva visión, hay nuevas generaciones, quiero decir, gente menor de 30 años o gente menor de 40 años, inmersa en eso, no solamente en Colombia, ¿no? Que se están yendo en Europa también, que están armando ecoaldeas, que están, por acá llegan europeos, se van al África, pero no se vienen a visitar museos, ni iglesias, ni ciudades, sino a las montañas, donde los taitas, donde los mamos, donde los puracas, donde las abuelas, a tomar yagé, a estarse en la selva, a recorrer el desierto sagrado. Entonces lo que hay es un cambio civilizatorio muy profundo, un cambio en el estado de conciencia de la humanidad, algo ontológico, no una narrativa occidental, no un cambio de perspectivas occidentales, no un cambio simplemente del sistema económico que no nos sirvió, sino que tiene que haber un sistema enraizado, como dice el pensamiento andino en el buen vivir, en el Sumak Kausai, enraizado en la naturaleza, o sea, una economía verdaderamente científica enraizada en la naturaleza. ¿Cómo se logra eso después de la revolución industrial hacia acá, después de esas millones de toneladas de infraestructura y de civilización y de peso sobre el alma humana de esta civilización que padecemos todos en la humanidad y que está destruyendo todas las especies, los pueblos de aves, los pueblos cuadrúpedos, los pueblos de árboles, no solamente los pueblos humanos, también los pueblos humanos? Entonces, claro, hay más preguntas que respuestas, pero esa es ya, gracias, Orlando. Esperamos tenerte pronto para hacer un palabreo intenso sobre este y muchos temas, y ya para ir cerrando,
por cuestiones de espacio también. ¿Cuáles son las últimas palabras que tienen para decir cada uno de los participantes, al pueblo Misak, a la Guardia Indígena, a los que están en el paro? ¿Qué mensaje le dejan ustedes? Sí, desde acá, desde el Cauca, pues hacemos un llamado a la unidad, todo lo que está aconteciendo en el país. El sistema de colonización no es solamente del pasado, permanentemente hay otras estrategias de colonización, del cual tenemos que estar todos unidos para enfrentar todo lo que nos pasa en Colombia. Un ejemplo de ellos es el Tratado de Libre Comercio, un tratado mal negociado, más a favor del capitalismo internacional. Debido a eso, los que hemos llevado, como popularmente se dice, hemos sido los sectores indígenas y campesinos. Prácticamente la dignidad del campo está sobre el piso. Hoy producir el campo es producir a pérdida, y eso ha llevado a que permanentemente haya unos problemas grandes del sector agropecuario en Colombia. Pero sumado a ello, la intensificación de la guerra no ha parado. Hubo un cese por un tiempo durante el tratado de acuerdo de paz que se logró en La Habana, pero después de que llega el nuevo gobierno, principalmente en cabeza de Duque, vuelve y se intensifica otra vez la guerra en Colombia. Antes creíamos que la guerra solamente era entre los armados, pero ahora el gobierno nos está haciendo la guerra en contra de la misma sociedad, contra de la población. Resultado de ello, hemos visto asesinatos de estudiantes en el transcurso del paro, mujeres violadas recientemente aquí en Popayán, y pues condenamos y todas esas acciones atroces que van en contra de la dignidad humana. Entonces, permanentemente debemos estar unidos, y desde cualquier expresión que sintamos el dolor que sintamos, pero que a la vez propongamos, es parte de la manifestación que nosotros hacemos. Entonces, con esto yo me voy despidiendo, porque creo que me voy a quedar sin señal. Ya vamos a viajar, entonces les agradezco por su invitación y que tengan una muy buena tarde. Saludos. Bueno, ustedes que estén muy bien. Abrazo. Gracias. Bueno, si les parece, yo tomo la palabra. Yo quisiera efectivamente dos cosas. Uno, sobre el tema mismo que nos convoca en esta charla, en esta mesa redonda, que son las estatuas caídas. Yo creo que sobre este tema, efectivamente, yo saludo la necesidad de beber, como dicen algunos, de nutrirse, como lo han señalado Luis, Orlando y Isabel, de nutrirse de esas epistemologías del sur, así las catalogan, entre otros, Escobar, Sosa, Boaventura Sosa. Beber, por supuesto, en esas epistemologías, otras indígenas, en el caso que nos está convocando en este momento, pero no agotar todo en esas epistemologías. Porque personalmente creo que no se trata ahora de borrar lo mestizo, ni borrar lo blanco y español que tenemos. Si algo de español de verdad tenemos. Pero que quiero decir, no podemos eliminar una parte de nosotros. Podemos, pero ¿conviene eliminar una parte de nosotros? Eso es una pregunta que dejo abierto. Porque hace poco un muy buen colega que aprecio mucho me decía en una charla: yo soy el nieto de la tatarabuela que fue violada por el español. En ese momento yo le dije, yo no me siento, y lo digo aquí, yo no me siento así, yo no me siento la nieta de la tatarabuela que fue violada por un español. Y después me senté a pensar y dije, pero además, en lo que él acaba de, lo que me decía, Carlos se llama, lo que me decía Carlos se le olvidó decir que él es también el nieto del violador. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque creo que en el proceso de recuperar, de nutrir nuestra sociedad a venir colombiana, nuestro sentido de la comunidad política, se trata de ver en esas epistemologías, se trata de darle respeto y el lugar que ocupan y deben ocupar esas otras identidades que habitan la comunidad política colombiana, como la de los pueblos indígenas. Se trata de reconocer en la academia, en la historiografía, en la política, en la cotidianidad, en el arte, todo ello, pero no se trata tampoco, desde mi punto de vista, de entonces encerrarnos ahí y desconocer que también hay gente que se autodefine mestiza, que también hay gente que se autodefine desde otras identidades, ¿no? Y que son tan legítimas y que deben también caber en la Colombia por venir. Eso concerniente a esto de las estatuas y concerniente al paro, por supuesto, como muchos, muy preocupada, muy solidaria y muy atenta a lo que ocurre. Lamentablemente, pues cada uno hace desde sus espacios, desde sus posibilidades. Yo soy docente, yo escribo, yo doy charlas y lo que intento desde mi lugar de locución es eso, es concientizar, es abrir la puerta al diálogo, es decir a las personas que nos escuchan que tenemos que caber todos. O sea, no hay de otra, no hay de otro, que vamos a ser apátridas, ¿o qué? ¿No? No hay de otra. Tenemos que caber todos y tenemos que pensarnos un país capaz de imaginar. Es más, yo diría que tenemos que hacer el duelo de la nación. Tenemos que hacer el duelo de la nación como cultura, como etnia, como una raza, para pensarnos una nación como comunidad política. Porque hay que hacer ese duelo de esa nación que nos han dejado las historiografías y la política del siglo XIX y el siglo XX. Una nación que está indexada a la cuestión monocultural y etnocultural. Entonces hay por ahí todo un trabajo para hacer, ¿no? Muchísimas gracias por supuesto, a Carmen, a Ignacio, a Orlando y a Isabel y a las personas que nos escuchan en este momento. Orlando. Bueno, sí, ante todo, estoy plenamente de acuerdo con Angélica. No se trata, obviamente, sino que somos, pero sí se trata, digamos, de otro relato, de otra búsqueda, en el sentido de decir, somos seres humanos, planetarios. O sea, yo soy ser humano planetario, soy muisca, chipcha, nativo mestizo, soy del sur. Literalmente mi familia es por allá a nivel de bisabuelos, tatarabuelos, que no sabemos bien, dicen que hay europeos en mi familia materna y paterna, ¿no? Y como he estado cerca también, digo acá desde Bacatá, desde Colombia, con la cultura hindú, por el yoga, con swamis de la India, etc. O sea, de todos los planetas, somos seres humanos. Los científicos con el ADN han descubierto que las razas no son que debajo de la epidermis somos iguales y que nos parecemos más a algunos animales como los cerdos, las ratas y las lombrices en el ADN. O sea que sí debe haber otro enfoque. En eso estoy absolutamente, somos planetarios, en eso estamos de acuerdo. Pero hay que buscar una visión, digámoslo así, espiritual, que es esencial, o sea, que es un común denominador en lo interno, en lo objetivo de toda la humanidad y de todas las otras especies. Estamos en este mismo ámbito cósmico, digámoslo así. Respecto al paro, partiendo de los presupuestos reales que existen, yo lo que diría es que, por un lado, ojalá se proceda, ojalá haya algunos acuerdos de lo que el Comité de Paro llama el pliego de emergencia. Es decir, no podemos seguir indefinidamente en la barbarie. Tal vez, ojalá civilizadamente lleguemos a una gesta electoral del año 2022 y la ciudadanía otra vez resuelva si cambia realmente de carril, si le da un giro a la historia política del país o no. Pero hay que amainar esta violencia. Los mismos líderes jóvenes están diciendo a los otros jóvenes por las redes, no salgan de noche, no salgan de noche, porque de noche es que se presentan las cosas terribles que están sucediendo y los abusos y los civiles que aparecen que nadie dice, que nadie sabe quién es, y matan y bueno, infinidad de cosas.
que el paro sea pacífico, que haya las negociaciones y que haya cambios tangibles en lo que se logre negociar. Se pide la acción no violenta. Eso es muy importante. No se puede, una vez un anciano de nuestro movimiento Maíz, recién la UNIG, lo trajimos y venía a hablar con la gente de la UNIG y decimos, estamos dispuestos a confrontar el Estado. Y él les decía, sí, pero es que ustedes sacan un palo y ellos sacan una pistola. Ustedes sacan una pistola y ellos le sacan 10 metralletas. O sea, realmente hay una situación aquí en la que se requiere mesura, en la que se requiere diálogo, ir acordando cosas lentamente y bueno, ver si realmente las elecciones tienen una legitimidad donde la gente aprenda sin que haya trampas, hacer un voto y mirar, o sea, la situación es compleja. Yo hago votos por la paz entre las personas, que no haya mayores atrocidades y que esto se desenvuelva con la mayor capacidad del corazón y del pensamiento de la inteligencia humana. Casi que queda uno con ausencia de palabras para desear lo mejor en el porvenir. Gracias, Orlando. Gracias, y muchas gracias, Carmen. Gracias, Isabel, Ángela, Luis, Ignacio. Mil gracias. Bien, sigue Isabel. Sí, yo continúo de aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación, Carmen, Ignacio, Angélica, Orlando, Luis. Luis, yo espero que tú sepas que mi mayor voluntad es estar en este bus ahí contigo. Ahora también colaborando con el paro. Toda la solidaridad que nosotros tenemos aquí en Europa de la diáspora está con ustedes ahora. Y yo continúo, como ha dicho Angélica, yo creo que nuestra lucha mayor es por una no monocultura, no una cultura única, no una Colombia, muchas Colombias, no una América Latina, Aviala, pero muchas, que como decía Angélica también, la historia de nuestros ancestrales está llena de ancestrales más maravillosos, pero también de monstruos que tenemos que reconocer, y que estas luchas en Colombia es en la lucha en Palestina, es en la lucha en la periferia de Delhi, es en la lucha en la periferia de Lagos, en las comunidades periféricas de Brasil, y que el proyecto colonial está más actual que nunca. El colonialismo es una realidad en toda parte, y también es una realidad aquí de Europa, y nosotros aquí en Europa tenemos una responsabilidad histórica, que es una deuda impagable, pero que tiene que ser reconocida, y que nosotros salimos de esta juntos, porque el primer paso para reparar una ferida es reconocer esta ferida, y cuanto mejor el diagnóstico de la herida, más fácil el encaminamiento de la cura, ¿no? Muchas gracias, mucha fuerza a todos los compañeros y compañeras de Colombia. Bueno, muchas gracias por la participación. A los que nos estuvieron viendo, esperamos poder resolver las preguntas que dejaron en los comentarios. Tengo que decirlo, tengo que decir que Carmen hoy estuvo muda, por lo menos para la transmisión. En Guayunaiki, Carmen estuvo muda, hoy es Manuel Isabel Carmen Soucay. Esperamos que en 15 días recupere la voz por acá, no hay atención para que hable. Esperamos vernos en 15 días para hablar. Hoy no pudo hablar por las redes sociales. Esperamos vernos en 15 días para hablar de otro tema de interés. Un gran abrazo. Nuestra solidaridad con la gente que está en el paro. Nosotros seguiremos apoyando desde donde nos encontremos, siempre llevando la palabra, promoviendo el diálogo, para que todos estemos bien como la nación que esperamos construir colectivamente a través de la palabra. Un gran abrazo a todos y nos seguimos encontrando en los corazones.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Sal del planeta.